Hola, ¿cómo estás? Acá estamos César y Yeri y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. Este es nuestro segundo capítulo, estamos muy emocionados, le damos las gracias por habernos escuchado en nuestro primer capítulo y esta vez vamos a profundizar un poco más de lo que hablamos la vez pasada, que ya comentamos que íbamos a ver todas las consideraciones para tomar una decisión a conciencia e informada, obviamente, de lo que significa salir de la comodidad de una ciudad y irse a vivir a la ruralidad, porque no siempre es muy fácil es bien fácil, idealizar este tema como este sueño, pero hay cosas muy concretas, tanto desde el punto de vista normativo, de cosas que pasan en la contingencia, en el país, o cosas tan prácticas como agua, servidumbre, etcétera, que pueden entorpecer este paso, ¿cierto, César? Así es. Nuestro compromiso es que cada semana o cada capítulo en realidad te podamos entregar tips que sean muy útiles para poder acompañarte en esta toma de decisión. Y hoy día tengo 9 cosas de las que te quiero contar. En realidad, básicamente... vienes muy preparado. Así es. Mira, existen muchas cosas. Así es. La verdad es que existen... Las consideraciones para determinar irse a vivir o cambiar el estilo de vida son infinitas. Imposible enumerarlas todas. Sin embargo, hay 9 que quiero mencionar. Ya. Sobre todo que dicen relación directa con este proceso de migrar de la ciudad al campo o a cualquier región o al sector periurbano, que son súper importantes porque muchas veces no estamos tan pendientes a la hora de determinar si acaso el proyecto o el lugar en específico donde me quiero ir es el más adecuado para mí, para mi familia y sobre todo para hacer la nueva vida que quiero ir. Porque también hay que tomar la decisión no solamente de irte fuera de tu ciudad, sino también a qué región se adapta más a tus necesidades, si tienes niños o no. Entonces, en el fondo, tú vas ahora a enumerarnos un poquito. Hiciste una súper selección de 9 cosas que hay que ponderar frente al resto. Y vamos partiendo. Sí. Hay un montón. Lo primero, y de pronto es lo más... una de las cuestiones que nadie nos dice, porque está lleno de proyectos y todos los proyectos te dicen, cómprenme. Y para uno es muy fácil determinar, obvio, quiero comprarlo, quiero irme porque veo un montón de privilegios o un montón de valores o de cuestiones que me hacen determinar, decir, sabes que sí, en realidad estoy tan cansado de la ciudad, me quiero ir a vivir fuera de regiones. Tener esta segunda vivienda o primera vivienda en región, siempre uno dice que es como algo aspiracional que todos anhelamos. O sea, no solo en región, sino que fuera de una ciudad, exactamente. Sí. Es algo que todos anhelamos. Pero es importante, el primer ítem a considerar es la idealización al momento de comprar. De hecho, hace un par de semanas conversábamos con quien hoy día es nuestro camarógrafo. De verdad, que él tenía un grupo de amigos que se fueron a vivir a Chiloé. Chiloé es un lugar precioso, mágico. ¿Quién no se fue a mochilear en la juventud a Chiloé? Nos encantó, seguramente, un lugar hermoso. Hoy día hay muchísimos proyectos en Chiloé. Tiene mucha mística que también atrae a muchas personas. Así es, tiene todo un cuento, toda una historia. El hecho de vivir en una isla también es especial. Es un montón de variables que son súper importantes y que terminan siendo muy atractivos de vivir. Sobre todo en este concepto, precisamente que estamos hablando, de fuera de la ciudad. Es muy fuera de la ciudad en muchos sectores de Chile. Pero ¿qué pasó con estas familias? Se fueron a vivir, duraron un año. Se fueron todos y construyeron su casa. Lo pensaron muy bien. Consiguieron los maestros y ya pasaron por todo el ciclo de poder determinar. O sea, imagínate, se fueron fuera de la ciudad realmente, aguantaron un año y no soportaron. Y eso que estaban en comunidad. Y eso que se fueron con toda su familia. Pero ¿por qué no lo soportaron? Porque se fueron a un lugar que parece el ideal, tan alejado, tan maravilloso, tan mágico, tan distante. No quiero estar con nadie, quiero de verdad tener mi punto de desahogo, de verdad vivir esta tranquilidad absoluta en relación con la naturaleza, que finalmente fue nefasto porque hay una cuestión muy importante. En términos psicológicos, sobre todo quienes vivimos constantemente o quienes nacimos en ciudades, o hemos vivido muchos años en ciudades, estamos acostumbrados a un estándar, un ajetreo, a un tipo de ruido, o a cuestiones más básicas. Contar con servicios cercanos, que es tan importante, que por lo mismo, a la hora de tomar esta decisión, debes considerar que en realidad este paraíso idílico, que es eje y foco de este podcast, puede no ser tan idílico si es que no consideras muchas variables. Esta es la primera. Segundo, distancias. Muchas veces nos queremos ir a lugares, pero no hemos considerado qué tan distantes se encuentran de pueblos urbanos. Hay un ingeniero forestal que es muy amigo mío y que trabaja conmigo,
me comentaba estos días que, bueno, él vive en el sector periurbano de precisamente de Chiloé, ya que estábamos hablando de él, en Ancud. Y me decía, César, ¿sabes qué? Me pasó una vez que, ahora yo lo tengo internalizado, pero salí de Ancud y no compré pan. Llegué a mi casa y se me olvidó el pan, la cara de mi señora, mis hijos mirándome, tuve que devolver. Me encima era hora de taco. O sea, la improvisación... Fue terrible. Y algo que es tan cotidiano, ¿eh? Porque él recién se había ido, él era santiaguino, se fue a vivir a la ciudad hace 13 años atrás. Y en esa época no había internalizado esta dinámica que es tener presente dónde están los servicios. Un almacén o un supermercado, salud, educación. Los niños se educan. Muchas veces, de hecho, uno de los problemas que se están generando hoy día en el sector de quienes se van a vivir a regiones de manera muy, muy masiva es que no hay cupos en las escuelas. Y cuanto menos hay, si es que tú... Imagina lo terrible, que tú te vas a un lugar que está muy alejado de una ciudad, tu hijo va a tener que recorrer la hora o más de la hora para llegar al lugar de donde se van a educar tus hijos. Y además hay problemas de cupo. Puede ser muy complejo. O sea, al final, que no solamente se trata como tomar una decisión de estoy ahogado acá, me quiero ir, sino que tampoco perder en cuenta que con la distancia del tiempo igual hay cosas que vas a necesitar en el día a día sí o sí. Hay cosas que son prácticas, simplemente. Así que de verdad, eso de todas maneras es muy importante. Otra cuestión, respecto de los proyectos de los que tú compres, muchos te dicen, hay algo que vamos a conversar en un podcast más adelante, tiene factibilidad de luz, tiene factibilidad de agua, o una serie de cosas. Todos te dicen eso. Todos te dicen factibilidad, es como un gancho. Vamos a andar en detalle más adelante respecto en qué consiste, qué es realmente la factibilidad, pero te quiero complementar algo importante. Es fundamental, por ejemplo, en cuanto a la luz, que tú tengas en el proyecto un empalme de luz a la salida de tu casa. Que tú puedas empalmarte fácilmente. Que sea que pase por superficie, de manera aérea o soterrada, que tengas dónde llegar. O sea, solo para hacer el punto, como para diferenciar, si todos dicen que tiene factibilidad, una cosa es que sea factible ponerlo y otra cosa es que tenga efectivamente el acceso. Exactamente. Okay. Muchas cosas son factibles. El punto es comercialmente, económicamente, ¿puede ser factible? ¿Por qué? Porque va a implicar, entre otras cuestiones, si es que no tienes un tendido eléctrico a la salida del terreno, ponerte de acuerdo con tus vecinos para traer en muchos casos 10 kilómetros el tendido eléctrico hacia el lugar donde se encuentra esta comunidad. Y eso va a ser imposible de ponerse de acuerdo. Es imposible, es costoso, implica mucha problemática. Otro tema, el agua. Te pueden decir factibilidad de agua, pero ¿qué pasa en las zonas donde hay crisis hídrica? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los sectores ya más conocidos como Petorca u otros, pero ni siquiera mencionan ir tan al extremo? Hoy día, un gran porcentaje de los municipios de Chile están gastando sus recursos para la gente local en camiones de aljibe para esta nueva gente que ha migrado al lugar para poder llevarles agua porque no tienen agua. Salir de la ciudad donde tiene el agua en la llave y acostumbrarte a tener que ir a retirar de camiones de aljibe el agua es una problemática enorme. Sí, que hay que sin duda tener organizado y planificado. O sea, puedes hacerlo, no hay problema, no estamos desincentivando la idea, pero en el fondo es como tener en cuenta este listado de cosas que hay que pensar. Te lo planteo así, en este momento, esto es tan importante, y de hecho es tan importante y casi tan evidente, que no muchas veces lo vemos, ¿sí? Que el legislador hoy día, el proyecto de ley que está buscando regular este tema de las parcelaciones, que acaba de ser recién salió de la Comisión de Vivienda y pasó a sala del Senado, habla que exigen aquellos desarrollos que se efectúen en el sector periurbano fuera de la ciudad, tienen que contar con luz, con agua, no con factibilidad, tienen que contar con luz, con agua, con camino y con una cuestión importante, con fibra óptica, con señal de teléfono. O sea, es básico. Muchas veces decimos, oye, pero sí sabes que no queda tan lejos, pero no tengo señal. Entonces, ¿qué haces? ¿Te va a ir a aislar ante una situación de urgencia? Sí. Eso es muy importante. Entonces, ese tipo de cuestiones de los servicios básicos son esenciales. Pero hay otras cosas, Yeri, que son aún... Esto, lo que hemos conversado hasta ahora, es casi como obvio, ¿verdad? Como que casi en el sentido común uno dice, sí, pues a ver, si está muy lejos, podría verlo, podría acercar, podría pensarlo. Pero hay cuestiones que son ya más técnicas y que nadie considera. O que nadie te dice. Por ejemplo, las pendientes. Es un gran tema. Las pendientes, muchas veces la geografía de los lugares donde se encuentran los desarrollos
no es regular, es irregular. Y se encuentra, y tú compras en pendiente. De hecho, muchas veces quiere comprar la gente en zona de pendiente porque tienden a ser más baratas las parcelas que tienen pendiente que aquellas que son planas. Sí. ¿Ya? Entonces pueden ser mucho más accesibles. Pero hay que considerar varias cuestiones. Primero, en cuanto a las pendientes. Uno, que si, por ejemplo, tienes un vecino que vive en la pendiente de arriba y tú estás en la parte de abajo, en el plano, llamémoslo así, esto es como una suerte de valle. Estamos en regiones o en el sector de periurbano, y en el invierno, ¿cómo se calefacciona la gente? Muchas veces a leña, ¿verdad? La leña contamina, tira humo. El humo baja. Tu casa todo el invierno va a estar llena de humo. Si es que estás abajo y tienes un vecino arriba. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a decir al vecino que por favor no prenda No. o sea, de hecho, él se compró esa casa precisamente para tener una salamandra o una estufa a leña o lo que sea. Y de hecho, tú mismo te vas a calefaccionar de esa manera. Entonces, ¿qué podrías decirle a ese vecino? Vas a verte perjudicado en ese sentido. Segunda variable. El tema de la lluvia. El tema de la lluvia hace que el agua caiga. ¿Y dónde cae? Cae a los sectores más bajos. ¿Qué pasa en el invierno? Se llenan de barro. Tienden a ser zonas muy húmedas. Y muchas veces, cuando estás en zonas que están justo bajo la ladera del cerro, son tan húmedas que de repente requieres un vehículo. ¿Tienes el vehículo adecuado para llegar a tu casa? A veces, tu casa puede estar muy seca, pero todo el sector de afuera va a estar lleno de barro. Va a ser un barrial. Es lo más probable que sea así. Entonces, eso hace difícil muchas veces para el acceso y algo que debes considerar. Entonces, a veces este pequeño ahorro puede ser un ahorro económico cuantitativo de entrada, pero un gran dolor de cabeza a lo largo, y finalmente lo que tú quieres es una mejor calidad de vida. Y considerando también ahora que está arriba de la pendiente, generalmente esos terrenos son un poco más baratos por estar en una pendiente. Pero igual hay que tener otras consideraciones que te lo pueden hacer más caro a largo plazo, ¿no? Efectivamente, de hecho te me adelantaste un par de puntos, que es que, por ejemplo, la factibilidad de construcción es importante. Y esto es súper significativo. Muchas veces nosotros decimos, a ver, primero comentar que en términos normativos, construir en el sector periurbano, construir en la zona rural, es una excepción. No es la regla. No es que tú puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Compré un terreno de 5.000 metros y puedo construir 10 casas. Aunque por superficie se podría construir 20 incluso o más. Pero no tiene que ver con la superficie. Tiene que ver con las condiciones propias del terreno. Muchas veces en este tipo de terreno hay cuestiones que siempre es bueno tener de pronto un arquitecto amigo, alguien o conversar esto con personas que sean más técnicas en torno a este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te van a decir, a ver, el lugar donde estoy, el tipo de suelo es muy arenoso, ¿no? Porque si es arenoso, el agua va a hacer que corra el suelo. Y nunca va a poder construir, porque construir va a significar que va a caer, se te va a caer la casa. Y es un fenómeno que se da, por ejemplo, en los cerros de Valparaíso de manera bastante cotidiana, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, esto. Segundo, si tú determinas sacar árboles, digamos que vas a hacer para construir en esta ladera, vas a definir un valor de costo que es importante. Uno, a muchos casos, cortar el cerro. Cortan el cerro para poner la casa ahí. ¿Cuál es el costo de ese movimiento de tierra? ¿Dónde va a llevar toda esa tierra? Sí. Es un costo que lo barato a veces puede resultar bien caro. Pensarlo en. Y otra cuestión importante. Digamos que estás en una zona donde hay bosque o un bosque cercano y tú quieres construir tu casa abajo. Vas a sacar parte de este bosque. Llamémoslo así porque obviamente siguiendo el plan de manejo, con AFTE lo autorizó, lo que sea, puedes construir. Pero el bosque muchas veces es lo que detiene el deslizamiento del agua desde arriba. Entonces, es como una protección natural al suelo. Exactamente. Tu casa va a ser susceptible a, por ejemplo, un aluvión. Si es que llueve mucho, las precipitaciones fueron muy altas, como se dan en ciertas zonas del sur de Chile, y pueda correr el riesgo de que te caiga encima de la casa y pierdas tu casa. Este tipo de variables son súper importantes y un ojo técnico te va a ayudar y nadie te lo comenta. Tú simplemente dices, oye, pero a ver si este lugar acá al lado valía 20 y en la ladera vale 10. O sea, estoy a donde mismo, estoy a la misma distancia, las primeras consideraciones, estoy a una buena distancia, tengo servicios básicos, considero lo primero, otro tema que vamos a hablar, papeles en reglas, todo ok, pero no considero algo importante. Yo quiero construir una casa. Entonces, si quieres construir una casa, esto es una variable fundamental. Perfecto. Otra cuestión. Muchas personas, hay muchos proyectos que se venden muy baratos. De hecho, estos días nomás estaba leyendo por redes sociales
Un proyecto que decía súper oferta, 40% de descuento, compra en contado, terrenos de qué sé yo, 10 millones de pesos, te costará 6 millones de pesos. Comprar por 6 millones de pesos uno dice, espectacular, ¿cómo uno hay que invertir en comprar un terreno de 6 millones de pesos? Obvio, por una serie de variables, es rentable, lo que sea, me voy a comprar el terreno. El problema de esto es que muchas veces por barato, digo, pero... Y el tipo me dice, y además el vendedor me dice, no, ¿cuántos terrenos ha vendido? No, ha vendido 15, 20, con este precio he vendido todo. Y todos han comprado y ha sido fenomenal. Perfecto, ya. Y no contrataste, te puede estar saltando un paso importante. Contacta a un abogado y que te haga un estudio de título. Por varias variables del estudio de título son importantes. Primero, más allá de la etapa de desarrollo, digamos que estás comprando en una etapa temprana, en blanco, que quien te promete vender, el desarrollador, incluso no ha adquirido todavía el terreno. Pero verifica por último que tenga el título, que es una promesa de compra-venta y que de verdad la va a comprar en un precio determinado. ¿Es un trámite fácil que uno hace mediante un abogado? Un abogado recibe los documentos y él te puede decir, por ejemplo, esto. Segundo, que quien le está prometiendo vender sea el dueño efectivamente. O sea, claro, esto no está llegando cualquier persona mío. Claro, exactamente. Y a que acredite que los títulos de quien están prometiendo vender, esto tiene algo para vender. Otra variable muy importante, de hecho, se dio hace un par de días. Un amigo me llamó y me dice, César, ¿sabes qué? Encontré un lugar increíble. De hecho, ya se está desarrollando. Hay hartas casas construidas. Pero tengo unas dudas. Por eso te quiero llamar. ¿Me puedes ayudar? Y le dije, claro, dime. Mira, pasa que llegamos a la notaría y el lugar era súper bueno, pero la notaria nos dice que en realidad no era un terreno, sino que nos estaban vendiendo derechos. ¿Qué significa eso? A ver, de partida. La venta de derechos en Chile... Yo no lo he entendido nada si me dice eso la notaria. Exactamente. La venta de derechos en Chile de partida está prohibida. Hoy día ya la normativa lo ha delimitado porque la práctica es que la gente te dice, tú con otro grupo de gente van a ser dueños de un todo, de un total, en manera comunitaria. Ya. Van a ser dueños de este terreno. Por ejemplo, lo que conversábamos respecto de los 5.000 metros, si ya que se podían construir 10 casas, 10 personas de 100, si total yo con 500 metros me basta. Uh-huh. Bueno, estos son los llamados loteos brujos o loteos irregulares. Hoy día, afortunadamente hoy día ya está tan limitado, está prohibido efectuarlo, pero si no estudiaste los títulos, muchas veces te dicen, no, yo te estoy vendiendo este terreno, tú legítimamente ves, si ves una casa al lado, dice se puede construir, por algo él compró, se puede construir, pero en la práctica tú nunca vas a ser dueño del todo porque el todo no existe. Tú eres dueño de derechos de un todo. Perfecto. Y esto es importante porque mucho tipo anda diciendo, no sabe que usted lo va a poder regularizar por bienes nacionales. No, señora, no, señor. Usted ya no lo va a poder regularizar por bienes nacionales. O sea, una vez que ya hiciste esa firma... Hiciste uno de los peores negocios de tu vida. Ok. Eso es verdad. Puede ser te estás comprando un juicio, te estás comprando un problema enorme. Y hoy día hay que tener ojo con esa palabra clave. Efectivamente. Por ello es que es tan importante realizar un estudio de título y un abogado esto lo puede detectar, pero créeme, a un primer vistazo se va a dar cuenta. No le va a costar nada. ¿Ya? Otra cuestión, que algo que nadie más te dice y que sin duda es súper importante. Muchas veces queremos comprar en el campo, ¿verdad? Pero nuestro colindante es un campo de producción intensiva. Muchas veces son zonas en que los terrenos son que están al lado, qué sé yo, una siembra de maíz o una siembra de lo que sea, muy extensa. Bueno, esto puede resultarte un gran problema. Y te puede resultar un gran problema, ¿por qué? Porque todas estas zonas de producción, de desarrollo intensivo, distinto es a varios proyectos, como de hecho tenemos un auspiciador que está desarrollando proyectos de cultivo orgánico. Aquí este tipo de desarrollos que están colindantes a zonas de desarrollo agrícola intensiva tienen necesariamente que fumigar. La fumigación es tóxica. Y donde tú estás hay vientos que llevan esta toxicidad a tu casa. Sí, puede pasar semanas en las que no vas a poder entrar a tu casa producto de este tema. Es una cuestión tan práctica, nadie lo piensa, nadie lo mira y dice, oye, pero qué bonito, y al lado, uy, qué bonito también, uy, están haciendo algo, qué lindo. Pero por lindo no nos damos cuenta de que o a veces también puede haber plantas de ganadera. Por supuesto. Y el olor. O sea, el caso Freirina, por ejemplo, o cuestiones de ese tipo, puede ser realmente complicado. Aunque eso es más fácil de detectar seguramente. Vas a ver el proyecto y te vas a dar cuenta del problema. Pero en general como que a veces cuando estás en la distancia, redes sociales, ves imágenes, ves fotos, te hablan y de repente hay gente que no toma todas las consideraciones. Efectivamente. Lo otro, mira,
normalmente los proyectos más serios, más grandes, regulan ciertas cuestiones que son importantes. Coloquialmente le llaman los reglamentos de copropiedad, pero en realidad la ley expresamente impide que este tipo de desarrollos en los sectores periurbanos se acojan a la ley de copropiedad. Entonces, en la práctica lo que se hace un símil, que son reglamentos internos. ¿Y eso está bien? ¿Eso está Sí, está bien, son acuerdos colectivos. En la práctica, en Chile se puede firmar todo contrato que no esté expresamente prohibido. En la práctica es parte de un gravamen que cae respecto del inmueble que tú estás adquiriendo y te pone límites, por ejemplo, de construcción, una serie de cuestiones que son importantes porque están destinados normalmente a, de hecho, ¿cómo se llaman? Reglamentos para la convivencia o de buena convivencia. A esto apuntan esencialmente. Y estos reglamentos internos de convivencia definen ciertas limitaciones que son súper significativas. Por ejemplo, yo soy Yeri, que tú tienes en tu casa un perrito muy querido. Sí. ¿Es parte de la familia el perrito? ¿Qué hacemos sin el perrito? No. O sea, nada, es un hijo más, ¿verdad? Sí. Bueno, si esto es así, y tú quieres irte a vivir en este proceso de transición de irte a vivir al campo, tienes que determinar si el lugar donde te vas a ir, partida, está prohibido o no. Porque si no puedo tener animales, voy a tener un problema. Porque voy a dejar a este miembro de la familia, no va a poder llegar no me va a poder acompañar en la consecución de mi sueño. ¿Y por qué no podría un perro irse a un terreno? Es muy importante tu pregunta y tiene mucho sentido. La verdad es que la verdad que los animales domésticos finalmente son animales que terminan siendo introducidos a zonas donde se encuentran ecosistemas definidos. Por ejemplo, existe una especie que hemos tratado de proteger y de salvar que se encuentra en peligro de extinción en Chile, como el pudú. En el sector de Chiloé, de hecho, hay una serie de asociaciones y ONGs que están velando por el cuidado de este tipo de animales. Pues bien, ¿qué pasa? Que mucha gente de manera irresponsable ha llevado a sus animales, ha llevado a sus perros y lo dejan correr en su parcela, pero su parcela muchas veces no tiene límite. El perro se escapa, pasa días, pasa con hambre, el perro muchas veces o a veces por su mismo instinto de cazar o a veces de jugar, va y ataca una especie como un pudú. Hemos visto innumerables casos de animales, sobre todo en el sector de Chiloé, por ejemplo, como te comentaba, en que pudú han fallecido, tenían muerto en las fauces de un perro que simplemente llevaron porque era la mascota, era el miembro de la familia, terminó comiendo. Pero igual es un animal. Es que exactamente eso. Y es la misma razón que también en muchos parques nacionales no se puede llegar y llevar un perro. Exactamente, entonces parte del cuidado responsable de tu animal implica que en estos lugares no lo deberías poder llevar. Uh-huh. Y el último tema es algo que nadie te dice. Y esto sí yo creo que nadie te dice. A ver, y es medir el terreno. A ver, en el sector periurbano, como regla general, la superficie predial mínima del terreno debe ser de 5.000 metros. Existen zonas excepcionales en el territorio nacional, aquellos que se rigen por planes reguladores llamados metropolitanos, como son Valparaíso, la región metropolitana, el Gran Concepción, en que sus sectores periurbanos tienen distintas superficies prediales mínimas, 2 hectáreas, 1 hectárea, 4 hectáreas, etc. Pero la regla general es que sea de media hectárea, ¿ya? Si es de media hectárea, es importante que a la hora de adquirir el terreno, y hay muchas maneras de poder medir los drones, etc., de que lo que te está recibiendo sean 5.000 metros. O al menos 5.000 metros. Puede ser más también. Importante es entender que más allá de que el terreno en sí mismo puede tener gravámenes como por ejemplo una servidumbre de tránsito, de paso, que es la misma que tiene tu vecino y la que te permite llegar a tu terreno por un producto de la calle, más allá de eso es importante que tú sepas hasta dónde llega tu terreno y que esa medición cumpla con esta superficie predial mínima. Primero, porque eventualmente significaría entonces que esto está fuera de norma o que te están entregando menos del terreno que te corresponde, lo que va a implicar necesariamente un juicio de deslinde con algún vecino, o sea, te están comprando un juicio, un gran problema. Y segundo, que en la práctica tienes que verificar que no sean derechos, pues un poco ya lo conversamos antes. ¿Y esto cómo lo puedo resolver en lo concreto? ¿Lo veo con un topógrafo o algo así? Sí, mira, hay muchas maneras. La verdad que una de las maneras es... La más sencilla, bueno, una cosa es contratar a un profesional, un topógrafo, por ejemplo, pero hay otras que son más sencillas, o sea, que te indiquen en relación a la georreferenciación, que muchas veces con el público Google Earth lo puede hacer. A ver, hasta dónde normalmente los terrenos te ponen estacas o te ponen hitos. Sí. Hasta aquí llega mi terreno. Bueno, tú marca el hito. Po. Si es que ellos te están entregando solamente una estaca, que sería bastante irregular, que tú haz un pollo de cemento, le llaman, un poco de cemento y ponlo en el lugar y que no es movible. Que no sea movible, exactamente. Que determine cuál es realmente la esquina de tu terreno. Perfecto. Entonces mídela y es un cálculo matemático básico.
Perfecto. Básicamente eso. Esas son las 9 como cosas que de verdad son importantes y me parecen poder considerar. Insisto, hay un montón más, pero ya este podcast ha sido extremadamente largo. Nos disculpamos por eso. La idea es que siempre sea un poquito más corto, Yeri. Pero nada, eso es básicamente. No, pero tenías mucho que decir. Son hartas consideraciones. De hecho, ya seleccionaste, así que damos muchas gracias. Bueno, igual aquí va a haber todo un resumen. Para que también puedas como consultar cuando quieras, y vamos a tener también en nuestras redes sociales toda la información para que también la puedas consultar y guardar para que puedas ver todo cuando lo necesites. Recuerda que nos puedes escribir por el medio de nuestras redes sociales si acaso tienes algún tema específico que quieras que toquemos en este podcast. Y nada, nos vemos hasta un próximo capítulo de Viviendo Fuera de la Ciudad.